Días, bienvenidos. Estamos en el curso de inducción para el personal del Hospital Nacional Homeopático. Este es el módulo 5 y vamos a hablar sobre las acciones esenciales para la seguridad de los pacientes. ¿Me pasa la primera, por favor? Soy la doctora Lorena Elizabeth González Medesigo. Soy médico especialista en calidad de la atención clínica. Esto quiere decir que estudié primero como médico cirujano general y luego hice la especialización en calidad de la atención clínica. En mi caso estudié en el TEC de Monterrey y actualmente trabajo como gestora de calidad del Hospital Nacional Homeopático. Eh, bueno, vamos a empezar con nuestro tema. En este tema vamos a ver el marco normativo, lo que rige en nuestro sistema de salud. Vamos a ver la importancia de por qué las acciones esenciales para la seguridad del paciente y luego vamos a ver cada una de las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente. Algunas de las acciones esenciales de seguridad del paciente tienen tanta importancia que van a tener un tema aparte, como es la acción esencial número 5 de la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud, sobre todo con el lavado de manos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver nuestro marco normativo. Todo esto de la seguridad del paciente está regido desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos con el derecho a la atención en salud. Después tenemos la Ley General de Salud, el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud y el documento que detalla todas las acciones esenciales de seguridad del paciente. Está en el Diario Oficial de la Federación del 2017, que es un acuerdo que declara que estas acciones esenciales son obligatorias para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Esto quiere decir para todos los hospitales, sean del sector público o del sector privado, para todas las clínicas y todos los hospitales. De ahí su importancia. Ok, bueno, pues esto de la seguridad del paciente no es algo nuevo, es algo que ya lleva varias décadas estudiándose, sobre todo en países eh, desarrollados, podríamos llamarlo. Desde la década de los 90 lleva estudiándose y se han encontrado diversos porcentajes de acuerdo a el método que utilicen para estudiar los eventos adversos. Este estudio que vemos que se realizó en 1999 en Estados Unidos fue como el que dio el boom de la seguridad del paciente, este que vemos aquí, porque encontró que cada año entre 44,000 y 98,000 americanos mueren por errores médicos prevenibles. Entonces, pues obviamente esto es una cantidad bastante grande. Incluso estudios posteriores nos dicen que los eventos adversos son la tercera causa de muerte entre los estadounidenses, entre los norteamericanos. Entonces, pues eso obviamente causó un gran revuelo entre la comunidad médica en general, entre la comunidad. Y aquí abajo podemos ver un estudio que se realizó en México, que nos dice que el 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño y el 2% muere. Esto lo podemos encontrar justamente entre los antecedentes que nos hablan sobre las acciones esenciales de seguridad del paciente en el Diario Oficial de la Federación, en el documento que les decía que habla sobre las acciones esenciales de seguridad del paciente. Entonces, como ven, pues este tema por eso es muy importante, porque nos ha demostrado pues que no es algo que ocurra de manera aislada o muy rara vez, sino que en general ocurre constantemente que algún paciente es dañado por esa atención que debería de estarle brindando bienestar. Por eso es tan importante estas acciones esenciales de la seguridad del paciente.
Ok, pero ¿qué es un evento adverso? ¿O a qué llamamos un evento adverso? Pues un evento adverso va a tener ciertas características que podemos ver aquí en esta diapositiva. La primera característica es que un evento adverso es daño al paciente. Pero daño al paciente, ¿por qué? Pues ocasionado por la atención que se le brinda o por el tratamiento brindado al paciente. No es parte de la enfermedad que el paciente trae, o sea, no iba a ser parte de la evolución natural de esa enfermedad que el paciente ya traía o por la que consultó. Sin embargo, no es intencional. El personal de salud obviamente no está tratando de hacer daño al paciente, sin embargo, pues sí está causado por esa atención que el personal de salud le brindó al paciente. Y bueno, en el caso del término evento adverso, pues es temporal. ¿A qué nos referimos con temporal? Pues que brindando alguna otra atención o dando algún tratamiento, pues podemos eliminar ese daño o ese evento adverso, no deja ninguna secuela permanente. Esto porque vamos a ver otra terminología en la siguiente diapositiva o en las siguientes diapositivas que nos va a hacer la diferencia entre el evento adverso y el evento centinela. Entonces, estas son las características que nos definen un evento adverso. Daño al paciente ocasionado por la atención o tratamiento brindado, no intencional y temporal. Vamos a ver algunos ejemplos de evento adverso. Por ejemplo, que le damos un medicamento al paciente y que el paciente hace una reacción adversa a ese medicamento. Eso es un evento adverso, porque si no le hubiéramos dado ese medicamento al paciente, pues no hubiera sufrido ese evento adverso. También que el paciente sufra alguna caída durante su estancia en el hospital. Eso se considera también un evento adverso. Otros eventos adversos, también, por ejemplo, que el paciente sufra de alguna, que desarrolle una úlcera por presión mientras está hospitalizado. Hay pacientes que no se pueden movilizar por ellos mismos y como pasan mucho tiempo hospitalizados, si no los moviliza el personal de enfermería o ayudados por sus familiares no se movilizan, pues desarrollan úlceras por presión. Entonces, eso se considera también un evento adverso. También hay pacientes que necesitan de algunos aditamentos, por ejemplo, que están intubados, que necesitan tener sondas de Foley o que necesitan tener catéteres venosos centrales, pero el tener esos aditamentos facilita que adquieran algún tipo de infección. Entonces, todas esas infecciones asociadas a este tipo de aditamentos también se consideran eventos adversos. Entonces, todos estos son ejemplos de eventos adversos. Aquí vemos lo de las úlceras por presión, que se desarrollan en los puntos donde el paciente está apoyado si no es movilizado durante su estancia en el hospital. Aquí tenemos el otro término que les decía, el evento centinela. El evento centinela se parece al evento adverso en algunas características, por ejemplo, en que es daño al paciente que está ocasionado por la atención o tratamiento brindado, es decir, que no es parte de la enfermedad que el paciente traía o de su diagnóstico inicial, también de que es no intencional, es decir, el personal de salud no lo hace a propósito para dañar al paciente, pero tiene una gran diferencia, y esto es que el daño es permanente. Esa es la gran diferencia, que el daño es más grave y que incluso puede haber la pérdida de un órgano o función e incluso el paciente puede fallecer. Eso es lo que hace la gran diferencia entre el evento centinela y el evento adverso, la gravedad del daño ocasionado al paciente. Entonces, si se acuerdan, les decía que el evento adverso, el daño era temporal, podíamos brindarle algún medicamento al paciente y eso ayudaba a que el evento adverso terminara o sus efectos del evento adverso terminaran.
Y en cambio en el evento centinela, pues los daños son permanentes e incluso el paciente puede morir. Y vamos a ver algunos ejemplos de este evento centinela. Como les decía, cualquier cosa que cause la muerte, como vemos en este ejemplo, pues se considera evento centinela. En este lado vemos que están haciendo una marca sobre la piel del paciente. Esto se hace cuando se hace cirugía en miembros pares, por ejemplo, en piernas, en brazos, en ojos, en oídos. Y esto es para asegurarnos de que se haga la cirugía del lado correcto. Por lo tanto, hacer una cirugía del lado equivocado se considera un evento centinela. Entonces, este marcaje se utiliza para tratar de evitar ese evento centinela. Y esta fotografía que les puse aquí abajo es porque las muertes maternas se consideran un evento centinela. También el entregar un recién nacido a una familia equivocada se considera un evento centinela, porque aunque no tiene un daño físico, sí tiene un daño psicológico grave. Entonces también se considera un evento centinela. Ahora, cualquier evento adverso que sea tan grave que al final causa la muerte del paciente se convierte de evento adverso a evento centinela. Entonces, esa es la gran diferencia entre el evento adverso y el evento centinela, que causa un daño permanente o incluso la muerte del paciente. Finalmente, vamos a tener este término que es la cuasifalla. Y como ustedes pueden ver, incluso en la palabra es casi falla. Es algo que estuvo a punto de suceder, que pudo haber alcanzado al paciente, que pudo haberlo dañado, pero que finalmente, por alguna razón, por casualidad, azar o intervención oportuna de alguien que se dio cuenta, al final no alcanza al paciente. Por ejemplo, un paciente que va a rayos X o algún tipo de estudio, lo bajan o lo acercan a rayos X, pero al revisar sus, sus papeles, su solicitud de estudio, se dan cuenta que no es este paciente al que le habían solicitado el estudio. Entonces, pues regresan a este paciente a su cama y no le toman el estudio. Entonces se queda solamente en cuasifalla, pero tiene que ser antes de que le hayan tomado el estudio para que sea solamente una cuasifalla. O en esta otra imagen que vemos aquí abajo, resulta que al paciente le van a dar un medicamento, pero antes de darle el medicamento le preguntan si es alérgico a ese medicamento y la paciente dice, sí, ya me acordé que soy alérgica a las penicilinas. Y el medicamento que le iban a dar es justamente del grupo de las penicilinas. Entonces, pues no le dan el medicamento y le piden al médico que lo cambie por uno de otro grupo que no sea de las penicilinas. Entonces, pues se queda solamente en cuasifalla, pero igual tiene que ser antes de que la paciente se tome el medicamento, porque si ya le dan el medicamento y resulta que era alérgica a las penicilinas, pues entonces ya se convierte en evento adverso. Entonces, eso es una cuasifalla, algo que estuvo a punto de suceder, pero que en el último momento, pues alguien se dio cuenta que era algo equivocado y no sucede. ¿Por qué son importantes las cuasifallas? Pues las cuasifallas son importantes porque nos hablan de que nuestro sistema en el que estamos trabajando o la forma en la que estamos trabajando, pues es errónea. Y aunque a este paciente no lo alcanzó, a otro paciente puede alcanzarlo si seguimos trabajando de la misma manera. Por eso es importante reportarlas, conocerlas y modificar la forma en la que estamos trabajando para que a otro paciente no lo llegue a alcanzar ese error y no se convierta en evento adverso o incluso en evento centinela. Por eso es importante estas cuasifallas. Ok, ahora tenemos este término que es muy importante y que es la seguridad del paciente, que de aquí es justamente donde van a salir nuestras acciones esenciales de seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Pues la seguridad del paciente
son esas actividades que evitan, previenen, corrigen los resultados adversos que son consecuencia de la atención médica. Cuando decimos atención médica no nos referimos solamente a la atención que brinda el médico, sino a la atención que brinda cualquier personal de salud, ya sea el médico, la enfermera, el camillero, el nutriólogo, el dentista, cualquier personal de salud. Entonces, esa seguridad del paciente son esas actividades que nos ayudan a disminuir también la probabilidad de que ocurran eventos adversos, centinela o cuasifallas, que el paciente va a sufrir mientras pasa por el sistema de atención médica. Ya decíamos, médico no se refiere solamente a la atención del médico, sino a cualquier personal de salud a lo largo de su enfermedad o los procedimientos que va pasando. Entonces, por eso son muy importantes, porque ya veíamos, no son cosas aisladas, sino que alrededor de un paciente de cada 10, de manera promedio, sufre este tipo de eventos adversos. Entonces, aquí es donde empezamos con las acciones esenciales de seguridad del paciente. Las acciones esenciales de seguridad del paciente son 8 cosas o 8 actividades que la OMS determinó que nos ayudan a disminuir ese riesgo de que el paciente sufra algún daño, de que haya algún error, y entonces hacen más seguro el paso del paciente durante su atención, ya sea en un hospital, en una clínica o cualquier contacto que tenga con el sistema de salud. Entonces, nuestra primera acción esencial de seguridad del paciente es algo tan sencillo como la identificación del paciente. Para identificar a nuestro paciente utilizamos principalmente 2 datos, que son su nombre completo. Pero bueno, en México tenemos, bueno, no solamente en México, sino en varios países tenemos un asunto, que es que se puede repetir el nombre y los apellidos del paciente. Pero para hacer de esto un dato único, agregamos su fecha de nacimiento. Ya con el nombre completo del paciente, es decir, su nombre o nombres, 2 apellidos y su fecha de nacimiento, ya es muy difícil que haya otra persona que tenga exactamente los mismos nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Y además tenemos esta que vemos en la imagen, que es lo que llamamos identificadores o medios de identificación. Esto que vemos en la primera imagen son los brazaletes de identificación. Por lo general, para adultos utilizamos en blanco y para recién nacidos utilizamos rosa para niñas y azul para niños. En este brazalete se pone justamente esos datos, el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. En el caso de los recién nacidos, pues se pone los apellidos de la madre, RN, que significa recién nacido, su fecha de nacimiento y algunos otros datos como la hora de nacimiento, su peso, su talla, algunos datos que utilizan los pediatras como el APGAR. Y también utilizamos esto que es un membrete de cabecera, así se le llama, que también trae el nombre completo del paciente, su sexo, su fecha de nacimiento, incluso otros datos como su diagnóstico, o puede traer también el médico que lo está tratando, si tiene algún tipo de alergia, riesgo de caídas y riesgo de úlceras por presión, que vamos a ver que están también incluidos en otras acciones esenciales de seguridad del paciente. Pero bueno, de la identificación del paciente, que es la acción esencial del paciente número 1, es recordar que es el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. Otra cosa importante que se me olvidaba decirles de la identificación del paciente es que hay que identificar al paciente antes de cualquier procedimiento que se le vaya a hacer, es decir, antes de hacerle un estudio de laboratorio, antes de darle un medicamento, eh, antes incluso de darle una dieta, porque las dietas pues
en el hospital son específicas para cada paciente de acuerdo al padecimiento que tenga. Por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, lleva un tipo de dieta diferente. Entonces, antes de cualquier intervención que se le vaya a dar al paciente, hay que identificarlo siempre con su nombre completo y su fecha de nacimiento. Antes, por supuesto, de hacerle una cirugía, antes de transfundirle sangre o productos sanguíneos, antes de cualquier cosa, hay que identificar siempre a nuestro paciente y no utilizar datos que puedan cambiar, como por ejemplo el número de cama, porque a veces por logística del hospital el paciente puede cambiar de cama durante su estancia en el hospital. Ni utilizar datos también como el diagnóstico del paciente, porque por ejemplo, ¿cuántos pacientes diabéticos tenemos en el hospital? Pues puede haber varios pacientes diabéticos o varios pacientes hipertensos. Entonces, recordar siempre utilizar el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, que son datos además que el paciente puede recordar fácilmente, y lo mejor es involucrar al paciente, si el paciente está consciente, en la identificación del paciente. Esto quiere decir, cuando yo vaya a darle algún medicamento a mi paciente, o darle su dieta, o hacerle algún estudio, o trasladarlo a alguna otra área del hospital, preguntarle directamente al paciente, ¿me puede usted dar su nombre completo y su fecha de nacimiento? Son datos que mi paciente fácilmente recuerda. En el caso de que mi paciente no esté consciente o no, a lo mejor sí está despierto, pero tiene Alzheimer o no recuerda estos datos, ayudarme del expediente o de algún familiar que esté presente. Ahora sí, vamos con la acción esencial de seguridad del paciente, número 2. Esta acción esencial nos habla sobre la comunicación efectiva, particularmente sobre las órdenes verbales o telefónicas y resultados de laboratorio, banco de sangre, patología y gabinete, también que se comunican vía telefónica. Esto nos habla acerca de no dejar las cosas a la memoria, de tener siempre un lugar para escribir estas órdenes y leerlas tal cual la persona que me las está comunicando me las dio. Entonces, para eso utilizamos este documento que se llama Bitácora de Comunicación Efectiva. Este es el documento que nosotros vamos a estar ocupando en el hospital, esta imagen que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué tiene este documento? Pues primero, las dos cosas que les decía de la meta número 1. El nombre del paciente y su fecha de nacimiento. Tiene otros datos ahí como en la cama, en qué servicio está, obviamente qué fecha es, qué turno estamos. Aquí tenemos un espacio para poner la indicación. Hay que escribir tal cual me está dictando la persona la indicación. Después, leer la indicación para asegurarme que fue lo que la persona me dijo. Y la persona que me dio la indicación me tiene que confirmar, ¿es correcto lo que yo escribí? Tenemos esta área que es para escribir eh, la indicación que nos están dando. Tenemos esta área donde dice indicación, que es para escribir la indicación, justamente lo que la persona que me está hablando por teléfono o la persona que me está dando la indicación verbal, ahí escribo lo que la persona me dijo. Y después voy a leer tal cual lo que escribí para que la persona me pueda confirmar que es correcto lo que yo escribí. Y entonces ya puedo yo seguir la indicación. Por ejemplo, si me dice dar 5 gotas de paracetamol vía oral, y entonces la persona me confirma, digamos el pediatra, es correcto, dar 5 gotas de paracetamol vía oral. Y ya puedo yo darle al niño las 5 gotas de paracetamol vía oral.
Y aquí abajo, pues, anoto quién fue el pediatra que me dio la indicación. El pediatra va a tener 24 horas para firmar esta indicación, para pasarla también a la hoja de indicaciones y poderla firmar. Esto solamente va a tener digamos, una excepción, que va a ser en el caso de las urgencias. En el caso de las urgencias, obviamente es más importante primero atender la urgencia, sin necesidad de estar anotando en la bitácora de comunicación efectiva. Ya después de que haya pasado la urgencia, se haya atendido al paciente, si está en shock, por ejemplo, ya después se harán las anotaciones pertinentes. En el caso de resultados de laboratorio o de gabinete, también se puede utilizar la bitácora de comunicación efectiva. Igual anoto lo que me dijeron, pues el resultado fue tal, salió tal cosa, comunico, repito lo que anoté y la persona que me esté hablando por teléfono tendrá que confirmarme que eso es correcto lo que yo escribí. Aquí abajo, de hecho, viene el proceso, cómo debe de ser. Escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir al área de indicaciones, confirmar y verificar. Esto, como les digo, se trata de no dejar las cosas a la memoria, porque nuestra memoria no es tan buena. Entonces, para no dejar las cosas a la memoria, se utiliza la bitácora de comunicación efectiva. Claro que esto tendría que ser en los menos casos posibles. La mayor parte de las veces se trata de que haya un médico en el servicio, un médico de base que pueda estar dando las indicaciones, pero bueno, sabemos que no todas las veces es posible. Sabemos que va a haber veces en las que se tenga que dar indicaciones por teléfono, entonces es mejor estar preparados y tener una bitácora de comunicación efectiva en la que podamos anotar lo que nos están indicando por teléfono, podamos seguir nuestro proceso de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar. Entonces, de hecho, no hay necesidad de aprendérselo porque aquí viene todo el proceso. Para eso nos va a servir nuestra bitácora de comunicación efectiva y así vamos a evitar equivocaciones, sobre todo con cuestiones tan delicadas como los medicamentos. Entonces, esa es la importancia de esta acción esencial de seguridad del paciente número 2. Luego viene nuestra acción esencial de seguridad del paciente número 3, que es justamente seguridad de la medicación. Esta está enfocada principalmente en medicamentos de alto riesgo, como son los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos. Estos están etiquetados o deberían estar etiquetados con un círculo rojo. Muchos de ellos, de hecho, desde el fabricante, traen algún dato que dice medicamento de alto riesgo. Deben estar guardados en un lugar seguro que diga medicamento de alto riesgo. Y algo muy importante es que se debe de hacer doble verificación durante la preparación y la administración. ¿Qué es esto de la doble verificación? Bueno, la doble verificación es que dos personas de la salud, ya sea el médico y la enfermera o dos enfermeras, tienen que verificar ciertos datos. De preferencia, uno con las indicaciones en la mano y el otro haciendo la preparación o el otro estando a punto de administrar el medicamento. Verificar que sea el paciente correcto, esto quiere decir que sea el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, regresando otra vez a la acción esencial número 1, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta, la vía correcta, el horario correcto y al final registrarlo correctamente en la hoja de enfermería. Esto nos asegura que
se administra correctamente un medicamento de alto riesgo a un paciente. Es más difícil que dos personas se equivoquen a que si lo hace una sola persona. Y esto nos garantiza además que están inmersos en el procedimiento de la medicación. O sea, las dos personas están poniendo toda su atención en este medicamento de alto riesgo. Entonces, eso nos ayuda a disminuir los errores en la medicación. Entonces, de esto trata la acción esencial de seguridad del paciente número 3, sobre todo para estos medicamentos que son de alto riesgo. Entonces, lo que sí es muy importante es que sean dos personas que tengan cédula profesional. Esto quiere decir, de preferencia, dos enfermeras tituladas o también de preferencia un médico titulado con una enfermera. ¿Pueden ayudarse del residente? Bueno, sí, sobre todo porque los residentes pues ya son médicos titulados que están haciendo el posgrado, pero de preferencia no ayudarse con pasantes o con internos. Entonces, esto es importante, que sean dos personas que ya tengan cédula profesional. Esta es la acción esencial número 3. Acción esencial número 4, procedimientos seguros. Anteriormente a esta acción esencial se le llamaba de cirugía segura. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque no todos los procedimientos invasivos se hacen dentro de un quirófano. Hay procedimientos invasivos que se hacen en los consultorios o incluso en la cama del paciente. Entonces, para abarcar estos otros procedimientos que se llevan fuera del quirófano, pues se le llamó también de procedimientos seguros. Entonces, de este lado tenemos, obviamente, las cirugías que se hacen dentro del quirófano. Esas se incluyen dentro de esta acción esencial número 4. De hecho, llevan todo un protocolo más amplio de cirugía segura, pero también incluimos otros procedimientos como todo lo que es transfusiones sanguíneas o de productos sanguíneos, ya sean concentrados eritrocitarios o plasma o plaquetas. Esos procedimientos hay que incluirlos. Toda la parte de dental, que se hace obviamente en consultorio de dental, y procedimientos invasivos como colocación de catéteres centrales, colocación de sondas urinarias y otro tipo de sondas de sellos, por ejemplo, pulmonares o otro tipo de procedimientos invasivos que se hacen, como les decía, a veces incluso en la cama del paciente. ¿Qué es lo mínimo que hay que confirmar? Pues de nuevo, que sea nuestro paciente correcto, con nombre completo y fecha de nacimiento, que sea el sitio anatómico correcto y que sea el procedimiento correcto. Entonces, todo eso hay que verificar. Como les decía, en la parte de cirugía segura, ellos tienen todo un protocolo más amplio de cirugía segura, un protocolo que se hace en 3 tiempos, antes de que empiece la cirugía, después de se me olvidan que así. Bueno, entonces, esta acción esencial número 4 se amplió para incluir a todos los procedimientos invasivos, eh, para asegurar que por lo menos los datos básicos de cada paciente se incluyan antes de hacer un procedimiento invasivo, y esto nos garantice que no se hagan procedimientos invasivos en pacientes en los que no esté indicado y se sigan las medidas básicas de seguridad, de hacerlos en los pacientes correctos, en el sitio anatómico correcto y el procedimiento que está indicado en cada paciente. Nos vamos con la acción esencial de seguridad del paciente, número 5, que es la que está
indicada para reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, principalmente a través del lavado de manos o de la higiene de manos, ya que no solamente es el lavado de manos con agua y jabón, sino también a través de la higiene de manos con alcohol gel. Aquí tenemos que considerar 4 cosas importantes. No me voy a detener tanto en la técnica o en los momentos, en los 5 momentos para la higiene de manos, porque de hecho este tema es tan importante que se va a desarrollar de manera individual en una presentación específica para todo el tema, pero quiero destacar cuatro cosas importantes. Bueno, la higiene de manos, como les decía, se puede hacer ya sea a través de lavado con agua y jabón o con alcohol gel, y necesita una técnica correcta que van a ver en la presentación específica para esta acción esencial número 5. Pero es importante que cada hospital, cada clínica, cada institución de salud tenga un abasto suficiente de insumos y garantice que todo el tiempo estén presentes estos insumos al alcance tanto del personal de salud como de los pacientes y de los visitantes familiares que visitan a los pacientes. Esto es muy importante porque sin esos insumos, pues obviamente no podemos exigir al personal de salud o a los pacientes y sus familiares que realicen esta higiene de manos. Y la otra cosa muy importante es estar vigilando la calidad del agua, porque si no podemos garantizar que tengamos una buena calidad del agua, pues no podemos garantizar que la higiene de manos sea buena o el lavado de manos sea bueno. Entonces, este es un trabajo multidisciplinario con el personal también de mantenimiento que vigile que los depósitos de agua, como son tinacos o cisternas de la unidad de salud, pues tengan las características correctas para que esa agua que llega al hospital, pues no se contamine cuando pasa por este sistema de drenaje del hospital y de almacenamiento dentro del hospital. Y además que contenga las cantidades correctas de cloro. Esto se hace pues midiendo las cantidades de cloro en las llaves de diferentes lugares dentro del hospital, en los diferentes servicios, en las diferentes llaves que hay dentro del hospital, hacer las mediciones de cloro para asegurarnos pues que esa agua tenga las cantidades suficientes de cloro para garantizar la calidad del agua. Si nosotros podemos asegurar todo esto, o sea, la calidad del agua, el abasto de los insumos, pues hacer capacitación del personal, de los familiares y de los pacientes de la técnica correcta, contar con carteles que tengan la técnica correcta del lavado o la higiene de manos, y estar recordando constantemente al personal de salud, a los visitantes y a su familia, también a los pacientes que estén realizando esta higiene de manos. Es muy importante. Pero bueno, como les decía, todo esto de la técnica y los insumos y todo lo demás es tan importante que va a tener un tema propio en otra presentación. Bueno, nuestra acción esencial de seguridad del paciente número 6 es para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Como les decía, si un paciente se cae durante su estancia en el hospital, pues es considerado también un evento adverso. Aquí tenemos que considerar 2 cosas. Una, medir el riesgo. ¿Cómo se mide el riesgo? Pues hay diversas escalas que utiliza el área de enfermería para medir el riesgo de que un paciente se caiga dentro del hospital. ¿Qué consideran estas escalas? Pues consideran varias cosas. Consideran el estado de conciencia de un paciente, que puede ser modificado ya sea por la enfermedad que tiene el paciente, por los medicamentos que se le dan, por si el paciente pasó por cirugía, entre otras cosas. Entonces, eso nos da generalmente una escala de riesgo que se grafica o se marca de alguna manera. Aquí lo podemos ver
en el membrete de cabecera del paciente, aquí, que dice riesgo de caídas, y se marca o se semaforiza. Se dice semaforización porque se utilizan los mismos colores del semáforo, rojo para un alto riesgo de caídas, amarillo para un riesgo medio de caídas o verde para un riesgo bajo de caídas. Pero por lo general los pacientes dentro de un hospital, la mayor parte de ellos tienen riesgo medio o alto de sufrir riesgo de caídas por los medicamentos que se le dan al paciente y por porque están canalizados. Entonces, al estar canalizado, pues tiene una serie de dispositivos, de tubos y de bolsas con medicamentos que dificultan su movilidad. Entonces, eso hace que su riesgo de caídas aumente. Y una vez que ya medimos el riesgo, viene el siguiente paso, que es ponerle medidas preventivas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? Pues, por ejemplo, colocar la cama del paciente en el nivel más bajo posible, para que si el paciente se quiere bajar de su cama, pues no le sea tan difícil. Que el paciente tenga siempre lo más a la mano posible sus cosas, para que cuando quiera utilizar alguna de estas cosas, tomar agua, agarrar el papel, agarrar el celular, lo tenga a la mano y no tenga que levantarse. Eso disminuye el riesgo de caídas. Otras medidas preventivas, por ejemplo, que en el baño haya agarraderas, haya timbres, de que si necesita ayuda, el paciente pueda tocar el timbre y alguien del personal de salud acuda a ayudarlo. Esas son las medidas preventivas. Entonces, cuando hablamos del riesgo de caídas, son las dos cosas que tenemos que considerar. Ahora, el riesgo de un paciente cambia a lo largo de su estancia en el hospital. Y por eso el riesgo de caídas se mide cada vez que cambia el turno. Si un paciente cuando llega tiene un riesgo, a lo mejor después le cambian los medicamentos o después pasa cirugía y su riesgo de caídas va a cambiar. Entonces, por eso el riesgo de caídas se vuelve a medir cada vez que cambia el turno. Y las medidas preventivas pues pueden también ir cambiando. Entonces, es importante estar monitorizando a los pacientes de su riesgo de caídas. Después tenemos nuestra acción esencial de seguridad del paciente número 7. Esta habla sobre registrar y analizar los eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está pasando dentro de nuestro hospital? Pues necesitamos tener una forma para reportar todo esto que veíamos en nuestras diapositivas anteriores. ¿Qué es lo que más pasa en nuestro hospital? ¿Se caen nuestros pacientes? ¿Hay problemas con los procedimientos invasivos? ¿Qué es lo que pasa en nuestro hospital? Entonces, en nuestro hospital, en el hospital homeopático, contamos con este sistema de reporte, tenemos un formato de reporte y después, recientemente nos ayudaron colocando estos buzones. Hay 6 buzones dentro del hospital en diferentes servicios clínicos. El reporte es totalmente anónimo. En el formato no van a encontrar en ningún lado que diga el nombre de quien reporta. Esto es porque en realidad no nos interesa saber esa parte, nos interesa saber qué fue lo que pasó, qué le pasó a nuestro paciente y qué hicimos para tratar de solucionarlo. Y por eso el reporte es totalmente anónimo. Alguien del área de calidad pasa varias veces a la semana a revisar los buzones y recoger los formatos. También los pueden entregar directamente en el área de calidad o con alguien de los asistentes de la dirección, pero si los dejan en cualquiera de los buzones, es más fácil, nadie se da cuenta quién lo dejó ahí y facilita que sea anónimo el reporte. ¿Qué sucede después con estos reportes? Pues se analizan los reportes para para ver las tendencias en el tiempo, para saber qué es lo que pasa en nuestro hospital a lo largo del tiempo y para tratar de poner soluciones y ir mejorando. Por ejemplo, si nuestros pacientes lo que más pasa es que se caen en el baño, pues pedimos a mantenimiento que nos ponga tiras antiderrapantes en los baños.
A veces las soluciones no se dan tan fácil, a lo mejor mantenimiento no tiene tiras antiderrapantes, pero ya lo tienen en su lista de pendientes y pronto, en cuanto compren las tiras antiderrapantes, las van a colocar en los baños. Entonces, de lo que se trata es de ir buscando soluciones que nos ayuden a ir disminuyendo los eventos adversos. No se trata de buscar culpables, no se trata de castigar a nadie, se trata de hacer esas acciones de mejora. Y la otra cosa que pasa con los reportes es que hay una página, esta que ven aquí en la captura de pantalla, una página de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, donde se registran todos los eventos adversos, centinela y cuasifaya que se reportan en el hospital. Entonces, también hacemos eso. Los pasamos a ese sistema de registro de eventos adversos de manera electrónica y nos va dando también gráficas y estadísticas de lo que va sucediendo con nuestro hospital. Nuestro hospital se registró en esa página en el 2018, a finales del 2018, y entonces tenemos estadísticas desde esa fecha. Entonces, todo esto es para ir viendo las tendencias, cómo va, de lo que va sucediendo en nuestro hospital y para ir buscando acciones de mejora. Como les decía, nada de esto es punitivo y no se buscan culpables. Y nuestra acción esencial número 8 es medir la cultura de seguridad del paciente. Esto también se hace de manera electrónica a través de una página de la Dirección de Calidad y Educación en Salud. Por lo general, en octubre, noviembre, sale la convocatoria de la Dirección de Calidad y Educación en Salud para realizar la encuesta. Se pide que principalmente el personal operativo, esto quiere decir que el personal que está en contacto directo con los pacientes o que atiende directamente pacientes, contesten esta encuesta. Porque esta encuesta hace preguntas acerca de si se sienten con la confianza de hacer reporte de eventos adversos, de alzar la voz o de platicar cuando ven cosas inseguras dentro del hospital, de reportar a sus superiores cuando ven cosas inseguras dentro del hospital. A eso se refiere sobre cultura de seguridad del paciente. Esta encuesta es una traducción de una encuesta que estaba originalmente en inglés y fue traducida al español y ahora se mide de esta manera electrónica. Al final, los resultados se utilizan para crear un plan de mejora que vaya mejorando también la seguridad del paciente. La encuesta igualmente es totalmente anónima y igual lo que busca es que vayamos mejorando nuestra cultura de seguridad del paciente. No busca tampoco culpar a nadie, sino ir mejorando las condiciones de seguridad dentro del hospital. Que el personal se sienta con la confianza de hablar cuando siente que las condiciones de atención dentro del hospital son inseguras y se puedan ir mejorando esas condiciones de atención dentro del hospital. Entonces, invitamos al personal a participar cuando salgan las convocatorias de esta encuesta. Al final, pues la conclusión es que todos participamos para mejorar la seguridad del paciente y para que las condiciones de atención dentro del hospital pues sean más seguras.